Gloria a Dios, bendito sea Jesús. El cumplimiento de las profecías en la Biblia ha sido perfecto. Hay profecías escritas 1000 años antes de que sucedieran y se cumplieron en tiempo, hora, determinadas con una exactitud que es tremendamente impresionante, y por hombres, profetas que entre sí ni siquiera se conocían. El cumplimiento de cientos y cientos de profecías ha sido tremendamente exacto y perfecto. Hay que entender que las profecías están determinadas por un Dios todopoderoso, que es dueño de todos los hombres y es dueño del tiempo, es dueño del universo y de todo lo que sucede alrededor nuestro. Él es un Dios todopoderoso y este Dios todopoderoso se mete en lo que los hombres hacen. Es un Dios que tiene control y dominio total sobre todo lo que los hombres hacen. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Una de las profecías más terribles, uno de los momentos más tenebrosos, lo más terrorífico que pueda llegar a pasar está por venir. Me causa gracia cuando las personas dicen, el tiempo que vendrá es bueno, todo lo que sucederá es la suerte que va a venir a tu vida, cuando realmente, si creemos en la Biblia, no podemos dejar de ver que el tiempo que vendrá es el más terrible que nunca jamás haya existido. Pastor, ¿qué está diciendo? Se han cumplido las profecías con una perfección absoluta. Es tremendo la perfección con que se ha cumplido cada profecía. Las profecías del tiempo del fin comienzan desde el momento en que Israel volvió otra vez a tener dominio de su tierra. 2000 años Israel estuvo sin poder tener dominio de su tierra. Y hay una profecía que dice que cuando el pueblo amado de Dios volviera a tener dominio de su tierra, todas estas cosas iban a empezar a suceder. Hace unos años estaba orando, creo que en el 2019, y en una noche muy especial el Señor me dijo, comenzó el Apocalipsis. Me estremecí de miedo, realmente me estremecí de miedo. Y de ahí en adelante empecé a ver con un asombro de perfección de lo que Dios decía, cómo se cumplían todas aquellas cosas que ya estaban determinadas de antemano que iban a suceder. Empezó en ese tiempo el COVID, la gran pandemia que mató millones de personas, y después empezaron las guerras y después empezaron todos esos terrores tremendos, los cambios climáticos, pero aún no es nada de lo que va a suceder en este mundo. No quisiera hablar de esto. ¿Quién quiere hablar de lo malo? ¿Quién quiere hablar de lo que va a suceder? Pero Dios lo dejó perfectamente establecido en la Biblia. Es perfecto el cumplimiento. Y el Señor me llevó a que hablemos de esto que es lo que va a suceder. Daniel capítulo 12 y versículo 1 dice así. En Daniel capítulo 12 y versículo 1 empezamos a tener unas pinceladas, una revelación, un entendimiento de este tiempo que va a suceder. Y fíjense cómo lo describe el profeta Daniel, por supuesto, por palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel. Primera característica. Está hablando de un tiempo que va a venir. Es el tiempo en el cual van a suceder cosas extraordinarias en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Van a suceder cosas que van a conmover todo el universo. Escuche lo que estoy diciendo. Todo el universo va a ser conmovido. Planetas, la luna, las estrellas, todo va a ser conmovido por el tremendo poder de lo que va a suceder. La primera característica es, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando uno entiende el verbo levantar, dice, bueno, se va a levantar Miguel, primero,
para que usted entienda. Miguel es el general de los ejércitos de Dios. Él es el ángel más tremendamente fuerte que hay. Es el más poderoso que hay. Miguel, en un momento, descendió a la tierra y en una noche 185,000 guerreros que estaban atacando a Israel cuando se despertaron, en la mañana aquellos guerreros estaban muertos. Dios había dicho a su rey, le dijo, no te preocupes, este no es asunto tuyo, este es asunto mío. Este es Miguel. No hay que confundirse con Gabriel. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios, es un mensajero de paz, es un mensajero de amor. Pero el ángel Miguel es el ángel guerrero. Te voy a decir más, es el ángel encargado de luchar contra las huestes satánicas. Buscando lo que significaba este versículo en el antiguo hebreo, encontré que acá dice, se levantará, significa que se irá. No significa que se va a levantar para ayudarnos, sino que va a irse. Se va a ir, va a desaparecer de esa función que Dios ha determinado, que acá lo explica, que es el estar de parte de los hijos de Dios. Va a ser sacado de esa condición. O sea, para que quede claro, Miguel no va a ayudar más. Ni Miguel, ni ninguno de los ángeles del ejército de Dios. Esto es perfecto con lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de 2 Tesalonicenses. Dice que el que impide será quitado y este que impide es el que impide la manifestación completa de Satanás. El Espíritu Santo, Miguel y todos los ejércitos celestiales de Dios van a ser levantados. Van a ser levantados. Los hombres van a quedar a su suerte. Y el príncipe de la potestad de las tinieblas vendrá con todo su poder y con todos sus demonios, con su trilogía maldita satánica, la bestia, el falso profeta y el anticristo, a reinar sobre la tierra. Te estoy hablando del reinado de Satanás. Pastor, está lejos. No te equivoques. Esto está muy cerca. Esto está muy cerca. No me atrevo a decirte tus ojos lo verán, pero ¿sabéis una cosa? Está muy cerca. Cuando uno estudia el cumplimiento de las profecías, se da cuenta que este tiempo que estoy hablando, no sé si ya se está estableciendo en el mundo. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Pero lo terrible es lo que sigue a continuación. Y dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue. Esto es tremendo. Por favor, tómate 5 minutos, un poquito más mejor, para analizar lo que estamos diciendo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue. ¿Vos tenés idea de lo que sufren las personas de cáncer en su momento final? ¿Tenés idea de lo que sufren las personas que han sido quemadas en hoguera? ¿Tenés idea de lo que ha sido cuando los ejércitos entraban en un lugar, abrían los vientres de las embarazadas, agarraban sus niños y los estrellaban contra las piedras? ¿Tenés idea de lo que ha sufrido el mundo? La cantidad de millones que han muerto de hambre, el hambre tan terrible ha hecho que mujeres se coman a sus propios hijos. ¿Vos te das cuenta de lo que ha pasado en este mundo? Lo más terrible de lo más terrible, cantidad de violaciones, mujeres descuartizadas, hombres descuartizados. Había una forma de matar personas que era, la ataban a 4 caballos y la tiraban hasta que se deshacía y sus partes salían por todos lados. Escuchá lo que estoy diciendo. No es nada al lado de lo que va a venir. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Desde el momento en que Dios puso al hombre aquí en la tierra, nunca sucedieron las cosas tan espeluznantes, tan terroríficas que van a suceder dentro de poco. Dios me ha dado algunas visiones, no las voy a contar, son tremendamente fuertes de lo que va a suceder dentro de poco. Por favor, atiende lo que estoy hablando. Busca delante de Dios, porque esto es una realidad terrible, terrible, que pronto caerá sobre los hombres. Se levantará un personaje. Este personaje es el anticristo. Tendrá un dominio total. Las personas lo buscarán. Pondrá una marca sobre las personas. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene esta marca. Eso lo sabe casi todo el mundo en la tierra. Casi todo el mundo en la tierra sabe la marca que tendrá el anticristo. Pero quiero que entiendas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que semejante persona venga a tomar dominio sobre la tierra? La palabra de Dios dice que porque no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Durante miles de años, Dios vino hablando al ser humano para que se acerque a Él. Ser un hijo de Dios es la maravilla más grande que hay. No hay nada más hermoso que ser un hijo de Dios. Esta gama de personas, esta cantidad de personas que va desde aquellos que maldicen el nombre de Dios hasta aquellos que dicen que son cristianos, pero que, como decía un antiguo dicho, lo que escriben con sus manos lo borran con sus codos, aquellos que no tienen apariencia de cristianos en lo más mínimo, aquellos que tienen información del cristianismo, pero no cumplen para nada. Hay algo muy especial en esta relación con Dios. Es una relación que transforma. Es una relación que comienza con una decisión. El Señor me dijo así: la decisión determina un cambio en la vida. Y si no hay cambio en la vida, la decisión es una mentira. Es una frase muy profunda que me dijo el Señor. Tuve que agarrar el cuaderno para volver a leerla. Porque la decisión de ser un hijo de Dios cambia la vida. Cambia la vida. Transforma la vida. Abraham estaba en una ciudad y Dios le dijo: salí de la ciudad, y su vida fue transformada. Tuvo que dejar la ciudad. Tuvo que dejar a su casa, tuvo que dejar sus amigos, tuvo que dejar sus parientes, y se fue él y su mujer. Y Dios lo bendijo, y esto a mí me maravilla de una forma tremenda, en la mitad de un desierto. La bendición la podría haber tenido en una ciudad, pero no. Cuando uno está con Dios, aunque todo sea un desierto, Dios te bendice. Esta es la maravilla de ser un hijo de Dios. En donde había agua, en el medio del desierto, sucedía que Abraham cavaba un pozo y ahí había agua. Y la gente se empezó a admirar porque tenía esta sabiduría tremenda, porque miles de pozos se habían hecho y no había agua. Pero el pozo que hacía Abraham producía agua en la mitad del desierto. Dios nos bendice, Dios nos acompaña, Él está con nosotros. Toda decisión produce un cambio en la vida. Si no produce un cambio, esa decisión es una mentira. Lo único que tenés es información. El tiempo que viene es para probar esas decisiones. Las decisiones van a ser probadas.
Hay siervos de Dios que dicen que la iglesia va a pasar, que los hijos de Dios vamos a pasar por la gran tribulación que se denomina este periodo. Hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que vamos a ser sacados antes de la gran tribulación. Pero el tema es que lo que vendrá, el reinado total de Satanás sobre la tierra, es tan fuerte que dice el Apocalipsis, cuenta que Dios deja en la tierra 2 testigos, 2 hombres con un poder impresionante, llenos del poder de Dios, llenos del poder de Dios. El Espíritu Santo fue quitado de la tierra, no está más el Espíritu Santo. Los ángeles no luchan más por los hijos de Dios. Los hijos de Dios que quedan sobre la tierra son los que han tomado una decisión fuerte de decir, yo quiero ser hijos de Dios. Aquellos que quedaron sobre la tierra, la decisión que tomaron va a ser probada. Van a tener, el Señor dijo, en aquel momento, vayan a las cuevas, métanse en las cuevas. Cuando nosotros vemos, Daniel, una de las cosas que dice es, la ciencia aumentará. Hace unos años, bueno, hace bastantes años, cuando yo era chico, y predicaban estas cosas, yo tenía 7, 8, 10 años, y los siervos de Dios venían y decían, va a llegar un momento en que la gente no va a comprar, no va a poder comprar ni vender. Yo decía, es imposible. ¿Cómo van a saber si yo voy con unos pesos y al almacenero de la esquina le compro comida? Es imposible que el gobierno lo sepa en aquel momento. En el día de hoy, la compra está perfectamente vigilada y conocida. El dinero está empezando, el dinero tipo papel, está empezando a dejar de existir. Y va a llegar un momento en que va a dejar de existir. Cuando vemos el avance de la tecnología, abrí los ojos. Es impresionante. China tiene una tecnología que reconoce a las personas por el rostro y apenas la reconoce, sale todo lo que esa persona es. Si pagó impuestos, no pagó impuestos, si es delito, lo que compró, lo que vendió, aparece todo. Esa tecnología se está empezando a usar en muchos lados. Los drones son vehículos no tripulados con una cámara, con una definición impresionante, los drones de vigilancia, que pueden saber exactamente lo que las personas hacen y lo que hacen en cualquier lugar del mundo. Va a llegar un momento en que no se va a poder comprar ni vender sin tener la marca de la bestia. En el Apocalipsis habla de aquellos que han salido de la gran tribulación, aquellos que han tenido que dar sus vidas por seguir diciendo que son cristianos. La noche más oscura está por llegar, las torturas más grandes están por venir, el momento más tremendo de toda la humanidad está por venir. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede hablar de Dios en el día de hoy. Hay corrientes que hicieron que la gente piense que Dios es un ser que tiene tanto amor que al final va a perdonar a todos. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Pero el que no cree será condenado. La ira de Dios se va a manifestar sobre todos aquellos que están lejos de Dios. No solo existe el infierno, va a haber un infierno sobre la tierra, y es lo que viene, es lo que va a suceder y va a suceder prontamente.
Una de las características tremendas cuando el Señor me permitía echar fuera demonios de las personas era ver el odio. El odio. Yo no podía creer que hubiera personas, seres, que estaban metidos adentro de otras personas que tuviesen semejante odio. Sus palabras eran: lo voy a matar, lo voy a destruir, lo voy a quemar, voy a hacer que choque, y voy a matar a su hijo, era planes tras planes para la destrucción y para la muerte del ser humano. Eso va a ser libre. Eso es lo que va a estar andando por todos lados. El mal sobre la tierra. ¿Por qué? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué? Porque es lo que el hombre ha amado. ¿Saben qué dice Dios? ¿Lo amaste tanto? Ahí lo tenés. Creyentes, los creyentes aman el mundo. Los creyentes aman el dinero. Muchas veces, por supuesto que tengo cuidado con las cosas que digo. No quiero lastimar ni herir a nadie. Pero cuando la gente dice: uy, no pude, mentira. Es mentira, no pude. Nosotros somos dueños de nuestro tiempo. Y por ser dueños de ese tiempo vamos a ser juzgados. Ay, no pude porque tuve que ir al trabajo. ¿Sabes una cosa? Eso está mostrando que te interesa mucho más el trabajo que Dios. Ay, no pude orar, estuve muy ocupado. Eso es una muestra. Dice la palabra que tus propios labios te van a juzgar. Hay un versículo terrible en la Biblia que dice: de toda conversación ociosa, de toda palabra ociosa, se va a dar cuenta en el reino de los cielos. No es que me levante mal, es que te quiero advertir. La Biblia cuenta de 10 vírgenes. Las 10 vírgenes son 10 mujeres que tomaron un compromiso de casarse con el esposo. 5 de ellas se lo tomaron muy seriamente, a tal punto que pensaban y soñaban con aquel día en que viniera el esposo y iban juntas a casarse a la gran boda. Entonces se prepararon, no solo en sus vestidos, no solo en sus perfumes, no solo en lo que se iban a poner, sino en lo que iban a decir, sino que dijeron: uy, a ver si todavía se nos acaba la luz. Entonces, en sus lámparas tomaron consigo también aceite, guardaron, eran precavidas, sabían lo que estaban haciendo. Ellas querían estar con su esposo. Pero sucede que hay otras 5 vírgenes que se lo tomaron livianamente. Tenían lámparas, pero no les importaba si les alcanzaba o no les alcanzaba el aceite. Eso es lo que significa ese pasaje. Y es tremendo la respuesta del esposo. De repente vino el esposo, entraron las vírgenes, 5 vírgenes que eran las sensatas, las que estaban desesperadas, esperando que el esposo venga, ya preparadas, y se cerró la puerta. Y las otras 5 vírgenes llamaron y dijeron: ábrenos. Pero la palabra del esposo es una palabra terrible que el Señor Jesús la usa en varios lugares. Y esa palabra es: no os conozco. Hay otros que dicen ser siervos de Dios y que le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos tantas cosas, íbamos a la iglesia. Y el Señor les dice: apartaos de mí, obradores de maldad, yo no os conozco. ¿Qué te quiero decir? Solo aquellos que tienen desesperación por estar con Jesús. Pastor, ¿esos son fanáticos? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto.
No hay cosa más hermosa para hablar de mi Señor Jesús. No hay cosa más hermosa para hablar que la presencia del Espíritu Santo en las vidas. No hay nada más hermoso que escuchar lo que el Espíritu Santo hace. ¿O te gusta más hablar de chismes? ¿O te gusta más hablar de política? ¿O te gusta más hablar del trabajo? ¿O te gusta más? Y así puedo seguir muchísimo. ¿Sabéis que esta me dijo? ¿Sabéis que el otro me dijo? ¿Sabéis que al vecino? ¿Sabéis que...? De toda palabra ociosa se va a tener que dar cuenta delante de Dios. Cuando veas lo que es Dios. Cuando entiendas lo que es Dios. Dios no es un viejito bueno que le va a perdonar todo a cualquiera. Dios ha establecido un camino y ese camino es el camino de la obediencia a lo que Él ha establecido. Y cuando uno toma una decisión de obediencia, esa decisión de obediencia te cambia la vida. Escuché el testimonio de un terrorista de Hezbollah, de Irán, y se le apareció el Señor. En el momento más difícil, se le apareció el Señor. Y él estaba dispuesto a asesinar cantidades de judíos, porque así se lo habían inculcado desde niño. Él se sentía bien cuando mataba judíos. Pero se le apareció el Señor y le dijo: yo te perdono. Y ese perdón de parte de Dios le cambió la vida. De ahí en adelante, este hombre arriesgó su vida constantemente para predicar al Señor Jesús en todos lados. Esa decisión le cambió la vida. Dejó por completo su trabajo, dejó por completo su forma de terrorista, dejó por completo sus ideales y le cambió la vida. Se dedicó a servir a Dios. Esa es la decisión que va a cambiar tu vida y que va a decirte: Jesús, sí te conozco, porque charlamos siempre. El asunto es que en el libro de Daniel dice así: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son? Son las 5 vírgenes. ¿Quiénes son? Son aquellos que están desesperados porque el Señor Jesús venga. Son aquellos que anhelan la presencia de Jesús. Cuando el Señor Jesús da la parábola de los dones, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5 negoció con esos 5, quiere decir que se dedicó en su trabajo, fue hacer que su Señor reciba el doble de lo que le había dado. Hizo buenos negocios y le dio a su Señor el doble. De ahí en adelante se dedicó a vivir para su Señor. El que recibió 2 hizo lo mismo, solamente que con 2. Y con esos 2 dones, él trabajó tanto que logró tener otra vez 2 talentos de oro, 4 talentos de oro. Un talento de oro es 34 kilos de oro. Pero había uno que recibió un talento. Lo que me maravilla de este hombre es que tenía 34 kilos de oro. ¿Y saben lo que hizo? Lo enterró en la tierra. ¿A quién se le ocurre? Estudiando esto el otro día, el Señor me decía: no valoró lo que se le dio. Por supuesto. Mirá si te van a dar 34 kilos de oro y en vez de guardarlos, agarrás y los enterrás. Eso significa que no valoró para nada. Lo que Dios nos está dando es muchísimo más grande. Dios nos está dando el ser hecho hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mete en una vida, cuando el Espíritu Santo transforma la vida, cuando el Espíritu Santo hace maravillas,
Cuando uno disfruta la presencia del Espíritu Santo, allí uno empieza a darse cuenta que de su interior sale un grito a Dios que dice: ¡qué hermoso que sos! ¡Qué grande que sos! ¡Qué poderoso que sos! No hay nadie como tú. ¿Sabes por qué? Porque uno lo empieza a conocer y porque Él nos empieza a conocer. Esta va a ser la gran diferencia. Los que están escritos en el libro. La palabra de Dios dice: para que no borre tu nombre del libro de la vida. Se lo dice a una iglesia. Y también le dice a una iglesia: tienes nombre de que vives para todo el mundo. Sí, estás vivo, sos un cristiano, vas a la iglesia, lees la Biblia, pero para mí estás muerto. No es una religión, no es un sistema. Una vez hace tiempo, había un muchacho que amé muchísimo. En ese tiempo, no. Y él se levantó como pastor de los jóvenes, se levantó solo como pastor de los jóvenes. Hablaban muchas cosas malísimas de él. Y un siervo de Dios muy conocido me dijo: ¿por qué no vas a ver qué está sucediendo en las reuniones que hace este hombre? Entonces yo fui. Cuando entré, él estaba con un grupo y empezó a dirigir la reunión. Eran todos jóvenes. En un momento, se arrodilló en la mitad de la reunión. Había rockeros de donde te puedas imaginar, bandas de rockeros, jóvenes de todos lados. Él se arrodilló ahí en el centro y empezó a cantar enamorado de Jesús, enamorado. La presencia del Espíritu Santo empezó a caer en ese lugar de una forma en que todos empezaron a sentir. Cantaba mal, cantaba desafinado, pero no importaba. Lo que importaba era el Espíritu Santo que estaba cayendo en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo conocía y él conocía a Jesús. ¿Qué te quiero decir? El tiempo que viene es espeluznante. El tiempo que viene es terrible. La única forma de vivir va a ser escondiéndose en una cueva bajo tierra. Va a haber sensores de calor. El Señor dice que van a tener que huir. Orad, dice, para que vuestra huida no sea en invierno. Dice: ay de las que crían y de los niños en aquel tiempo. Las personas que no tengan la marca van a morir de hambre. El que tenga la marca va a ir directamente al infierno. El que no tenga la marca no va a poder comprar ni vender. Los creyentes, entre comillas, que dicen que son creyentes y no los conoce el Señor, van a ser dejados porque no son creyentes. Viene un tiempo en que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Viene un tiempo cuando menos te lo esperás, en que una pareja va a estar durmiendo en una cama y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres van a estar moliendo en un molino. Una va a ser tomada, la otra va a ser dejada. Van a estar dos en el campo, en el trabajo, en el hogar. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Aquellos pastores que tienen iglesias de miles, pero que predican un evangelio tan falso, un evangelio tan mentiroso, un evangelio centrado en el dinero, cuyo Dios es el dinero.
un evangelio que se basa en el diezmo, un evangelio que lo único que hace es producir bienes naturales y bienes materiales, aquellos van a ser dejados. El tiempo espeluznante que viene es terrible. Solo habrá un escape. Como ladrón en la noche vendrá Jesús a buscar a sus hijos. ¿Cuáles hijos? Los fanáticos. ¿Cuáles hijos? Los que hablan de Jesús y no pueden dejar de hablar de Jesús. Pero pastor, yo tengo mis ocupaciones. Por supuesto, yo también las tengo. Por supuesto. Por supuesto que tienes que trabajar, pero ¿en dónde está tu espíritu? ¿En dónde está la decisión que cambió tu vida? ¿Sabes? Te iba a decir no quiero ser pesado, pero ¿sabes una cosa? En este tema sí quiero ser pesado. Porque te quiero avisar que el tiempo que viene será tremendo. No sé cuándo llegará. No sé si te afectará a ti o a tus hijos. No creo que sea tanto. Creo que está muy cerca. Es espeluznante ver cómo cada profecía se ha cumplido. El hambre, el caballo del hambre está caminando sobre la tierra, el caballo de las guerras está caminando sobre la tierra, el caballo de las enfermedades está caminando sobre la tierra. Son los últimos avisos. Los cielos, la potencia de los cielos serán conmovidas. Estrellas caerán sobre este mundo. Una convulsión del planeta está determinando que el tiempo ya está. Terremotos tremendos. No se puede hablar ni siquiera con los creyentes de Dios. No tienen tiempo para Dios. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Realmente creo que hay muy pocos que aman a Jesús. Muchos tienen apariencia. Hay muy pocas vírgenes. ¿Qué te quiero decir? Hay muy pocos que están preparados. Hay muy pocos que viven por el Espíritu Santo. Hay un versículo que dice así: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si estás viviendo y creyendo que porque tenés una información teórica o estudiada de la Biblia, por eso sos un hijo de Dios, ten cuidado. Si te crees que por tus negocios te va bien, sos un hijo de Dios, ten cuidado. Es el tiempo del fin. Es el tiempo en que vendrá como ladrón en la noche, que vendrá como un relámpago. Es el tiempo en donde el Espíritu Santo y los verdaderos hijos de Dios serán quitados de esta tierra. Entonces sabrán con grandes alaridos lo que es el reinado de Satanás, aquel al que han obedecido, aquel que les ha mostrado las cosas fascinantes de su reino: dinero, relaciones inmundas, personas que no son hijos de Dios, y lo pagarán muy caro, muy caro, muy caro. ¿Por qué? Porque será tiempo de angustia, cual nunca fue. Te vuelvo a decir, Dios me mostró imágenes, no las puedo ni siquiera decir, de lo que sucederá en aquel tiempo. Abre tus ojos. Satanás también ha puesto un velo sobre los ojos para que no vean. No tengo tiempo, es mentira. Cada uno hacemos con nuestro tiempo lo que deseamos. Si tu tiempo para ti lo más importante es tu trabajo, te dedicas a tu trabajo. Si tu tiempo para ti lo más importante es tu familia, te dedicas a tu familia. No le vengas a decir a Jesús que no tenías tiempo. Hay alguien que es el más importante
Pastor, como dice eso, ¿sabes una cosa? No es una religión. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es mucho más que un fanático. Eso es una persona que vive día y noche para su Dios. Eso es lo que Dios busca. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Dios abra tus ojos y la dulce paz de Jesús esté en tu vida. Bueno, después de este mensaje, pero realmente quiero que la presencia de Dios esté en tu vida.